Buenos días, mi nombre es María Rodríguez, estudiante de Psicología de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Hoy les voy a conversar sobre las perspectivas psicológicas de la personalidad. Desde las perspectivas psicológicas se ha venido definiendo el concepto de personalidad, como por ejemplo Leal, Vidal y Vidal en 1977 plantea que la personalidad es como un modo habitual de ajuste que el organismo efectúa entre sus impulsos internos y las tendencias del ambiente. También se define como un sistema integrado de actitudes, tendencias de conducta habituales en el individuo que se ajustan a las características del ambiente. De igual manera, Ellsworth en 1975 asume que la personalidad se refiere a la integración de todos los rasgos y características del individuo que determinan una forma de comportarse. Según Leal y Coles de 1997, la personalidad está definida a partir de las diferencias individuales, es decir, que las características que posee un miembro difieren de las características de otro individuo del mismo grupo. Entre los principales exponentes encontramos a Raymond Cattell, psicólogo inglés que estableció un método experimental y cuantitativo para el estudio de la personalidad y la motivación humana. En sus primeras investigaciones asistió 16 factores de personalidad, los cuales agrupó en un test denominado 16PF. Estudió química en la Universidad de Londres y se doctoró en 1929 en la misma universidad. Posteriormente comenzó a sentirse interesada por la psicología y trabajó bajo la dirección de Charles S. Penman en la Clínica de Orientación Infantil de Lancaster desde 1932 a 1937. Fue el investigador más famoso en el campo de las teorías de la personalidad basadas en la clasificación de los sujetos según sus rasgos. Gordon Allport, psicólogo pedagogo estadounidense, aplicó conceptos y métodos de las ciencias sociales a los estudios psicológicos y desarrolló una original teoría de la personalidad, expuesta en sus obras de la personalidad como interpretación psicológica en 1937. Su nombre está estrechamente relacionado con el desarrollo de la psicología de la personalidad, que desde 1920 se constituyó como disciplina psicológica autónoma. En su obra, Gordon pone el acento sobre las singularidades del comportamiento humano individual y critica la teoría freudiana, el conductismo radical y las teorías de la personalidad basada. En La personalidad, una interpretación psicológica en 1937, define la personalidad como la organización dinámica del individuo de aquellos sistemas psicofísicos que determinan su adaptación al ambiente, subrayando que esta personalidad es diferente en cada individuo. Heinz desde Berlín 1916 a Londres 1997, psicólogo británico de origen alemán, profesor de la Universidad de Londres, realizó diversos estudios sobre la teoría de la personalidad y tratamientos de las neurosis. Entre sus numerosas obras destacan Las bases biológicas de la personalidad en 1967, Sexo y personalidad en 1976 e Inteligencia, la lucha de la mente, 1981. Hans es el autor de numerosos cuestionarios y test, entre los que se destaca el ENSEID Personality Inventory, que intenta medir 3 conductos dimensionales del ser humano: extroversión versus introversión, neurocitismo versus control y psicocitismo versus normalidad, que representan la estructuración de la personalidad en el más alto nivel de generalización. Escéptico respecto al valor de la psicoterapia y del psicoanálisis, Einstein definió la teoría de la conducta como tratamiento de los trastornos mentales, inspirándose en las teorías de Pavlov y de John Weston. En 1936, Gordon y Hofbauer pusieron esta hipótesis en práctica. Buscaron
en dos de los más importantes diccionarios de la lengua inglesa y extrajeron 17.953 palabras que describían la personalidad. Después redujeron esta lista a 4.504 adjetivos que describían rasgos observables y relativamente permanentes. En 1940, Raymond Cattell utiliza la lista de Alport-Albert, introdujo términos obtenidos de las investigaciones psicológicas y eliminó todos los sinónimos, reduciéndola a una lista de 171 palabras. Después encuestó a sujetos para que evaluaran a gente que conocían con los objetivos de esta lista y analizó los resultados. Cattell identificó 35 rasgos de personalidad a los cuales se refirió como la esfera de la personalidad. Él y sus colaboradores constituyeron test de personalidad para los rasgos. En 1961, dos investigadores de la Fuerza Aérea, Tupes y Crystal, utilizaron las medidas de rasgos de Cattell y encontraron 5 factores recurrentes. Este trabajo fue replicado por Norman, que también encontró que 5 grandes factores eran suficientes para explicar muchos tipos de personalidad. A estos factores Norman los determinó: extraversión, agradabilidad, conciencia, estabilidad emocional y cultura. Posteriormente, Hans definió la personalidad como una organización estable y perdurable del carácter, del temperamento, del intelecto y de lo físico de la persona, lo cual permite su adaptación al ambiente, definición originada a partir de la orden de las fuerzas biológicas, la tipología histórica y la teoría del aprendizaje, estableciendo así la base de la personalidad compuesta por 3 dimensiones: introversión, extroversión, neuroticismo, síntomas relacionados con la ansiedad, y el psicoticismo, la conducta desorganizada. Eysenck describió la personalidad como una jerarquía de respuestas específicas y respuestas habituales que no solo describían la conducta, sino que busca comprender los factores causales de la misma. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención.